Yuridia Cepeda, soy estudiante de la carrera de licenciatura en matemáticas de la UNADEM y el día de hoy vamos a hablar de la globalización. Primero que nada empecemos definiendo qué es globalización. Pues según muchos textos citados al final, es un proceso económico, tecnológico, político y social a escala mundial, donde se supone que hay una apertura a mercados internacionales. Por lo tanto, debe haber una libre circulación de capital, población y recursos, pues es una integración mundial. Primero que nada vamos a analizar la globalización como proceso dentro de México. La globalización como un proceso fue un cambio paulatino que se dio en México por ahí en los años 90, más o menos, con la llegada del neoliberalismo, es decir, la imposición de presidentes mexicanos que empezaron a implementar ese sistema político y económico. Llega a México, primero que nada con la privatización, que transformó la economía principalmente y la comunicación. Posteriormente, este proceso de globalización se convierte en un fenómeno mundial que analizaremos a continuación. Ahora veámoslo como fenómeno. Como fenómeno es una constante competencia del mercado mundial, donde observamos que nosotros podemos adquirir un producto estando en México, fabricado en cualquier parte del mundo. Además de que el neoliberalismo se ha puesto en práctica en cada vez más países, esto ha traído consigo una serie de cambios culturales, económicos y sociales. Y uno de ellos, y el más importante, es la migración acelerada. Esa migración que vemos de países del sur hacia países del norte buscando el bienestar social. Bien, ahora analicemos cuáles son las ventajas. Bueno, en realidad encontré muy pocas ventajas a la globalización, puesto que en todos los ámbitos, a nivel social, económico, no nos conviene tanto. Por ejemplo, tenemos un aumento en el mercado internacional. Claro, con la apertura a los mercados internacionales, nosotros como importadores y exportadores también crecemos. El aumento de la movilidad internacional de factores productivos, lo que acabamos de mencionar hace un momento. Sí, las mercancías fluyen de manera más fácil y más rápida. También con esto trajo a México el Tratado de Libre Comercio y además de esto la innovación tecnológica de la que hoy observamos y muchos hacemos uso de ella. Ok, ahora analicemos cuáles son las desventajas. Las desventajas, principalmente, como lo vemos en la imagen, pues es el desequilibrio social, ¿sí? Puesto que actualmente, con la apertura de mercados internacionales, encontramos que países que no comparten el sistema neoliberal se quedan atrás y esto causa una dependencia económica hacia los países que tienen en este momento el mayor auge o el mayor control económico del mundo. Por ejemplo, los fenómenos migratorios. Observamos los fenómenos migratorios de países del sur hacia países del norte. En este caso tenemos a Estados Unidos, quien ejerce en América Latina, pues mayor control, se pudiera decir, mayor control económico, ¿sí? Entonces, hay una mayor actividad migratoria en zonas fronterizas, es decir, las personas quieren o desean su bienestar y entonces buscan habitar las zonas fronterizas. Esto trae consigo el abandono de campos de cultivo y sobre todo la pérdida del poder de los ciudadanos sobre su territorio. Otra de las desventajas de la globalización pues la sufre el medio ambiente y el bienestar social, que son los más afectados. Empresas transnacionales que afectan ecosistemas de manera desmedida y la armonía de las poblaciones, pues se dedican a explotar los recursos naturales y las zonas quedan devastadas.
Claro, con esto fomentamos el consumismo, pero aumentamos la contaminación y sobre todo lo que acabamos de mencionar en ese momento, la explotación exagerada de los recursos naturales. Y otro de las desventajas más importantes, pues se da en la acentuación de la pobreza mundial. Es decir, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y esto lo hemos visto muchísimas veces, ¿verdad? Sobre todo, como lo que acabamos de mencionar hace un momento, con la formación de polos económicos. ¿Sí? Es decir, los países, habitantes de países del sur desean estar en esos polos económicos, pues el bienestar social y económico es muchísimo mejor de los países en los que ellos habitan. Y esto trae consigo pues elevadas tasas de desempleo. Bien, ahora veamos cuáles son las características de la globalización. Primero que nada, tiene una extensión capitalista. Influye en la vida cotidiana de las naciones, todos los días, todo el tiempo. Hay una eliminación de barreras tecnológicas, pues hoy en día podemos comunicarnos desde nuestro lugar hacia cualquier rincón en el mundo en cuestiones de segundo y en fracciones de segundo y en tiempo real. Otra de las características pues es la privatización de los recursos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y por último, el libre mercado. Y al final vamos a analizar cuáles son las consecuencias. Este es el punto más importante. Bueno, el que yo considero más importante, pues las consecuencias que nos deja la globalización como un proceso y como fenómeno son graves. Primero que nada, la privatización. Con la llegada del neoliberalismo a México, se empiezan a privatizar todas aquellas empresas que antes dependían del Estado. Y entonces esto trae consigo una disminución de políticas proteccionistas a comercios locales. Es decir, se eliminan los subsidios. Hay una pérdida del poder de los ciudadanos sobre su territorio. Ya no poseemos, es decir, ya no somos dueños de nuestro territorio, ¿verdad? Ahora lo poseen inversores extranjeros. Y cada vez más ámbitos de la vida cotidiana son controlados por el libre mercado, como por ejemplo, al privatizar la banca, pues entonces se privatizan las operaciones financieras, nos cuesta más tener una cuenta de ahorro, nos cuesta más tener una tarjeta de crédito. Otra de las cosas que se privatizan gracias a este sistema económico son los servicios de salud y educación, solo por mencionar algunos. Bien, el consumismo y la contaminación es otra de las secuelas muy importantes las más graves que nos deja. La globalización, pues a raíz de la explotación desmedida de los recursos naturales, pues obviamente hay un desequilibrio. Y esto trae consigo contaminación. Y el medio ambiente y el bienestar social son los que se ven más afectados por el mercado. La desigualdad internacional. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, la formación de polos económicos regionales, que es lo que pasa con este sistema económico. Elevadas tasas de desempleo y el aumento de la interdependencia de los países con economías diferentes, es decir, aquellos países donde aún no ha sido empleada o aún no ha sido bien aprovechada el sistema político neoliberal. Y por último, los fenómenos migratorios, que el día de hoy estamos viendo, ¿verdad? La migración acelerada deja cambios políticos, económicos y sobre todo culturales dentro de las naciones. Nosotros en México estamos sufriendo una de las secuelas más grandes, pues estamos perdiendo a nuestros pueblos indígenas, se está perdiendo su lengua, se están perdiendo sus costumbres, sus tradiciones, todo eso está quedando atrás gracias a la globalización. Y por último, el aumento de la criminalidad, pues al aumentar la población en algunos sectores, pues aumenta la criminalidad, porque claro, cuando hay un fenómeno migratorio, pues migran todos, ¿verdad?
Y eso es todo.